Cuando le eres infiel a una persona del signo Acuario, está claro que ésta se quiere morir en ese momento y vas a querer que te perdonen por el error que has cometido. Y es que el perdonar no es una imposición ni un mandato, pero pensándolo bien, es la mejor decisión que debe tomar si quiere vivir una vida sana y en paz. Y tú buscando que te perdonen, y lo más seguro es que esta persona del signo Acuario quiera ejercer algún tipo de venganza por algo. Es normal cuando hemos sido perjudicados, cuando hemos sido engañados tan cobardemente. Todos queremos que esta persona pague por el daño que nos han hecho. Y tan grandioso como todo esto suena, ¿verdad? La venganza. Y es que estoy seguro que esta persona del signo Acuario no va a ejercer ningún tipo de venganza. De nada le sirve alimentar el rencor y de ver sufrir a quien le ha hecho daño. Eso no le alivia el dolor. Por el contrario, lo vuelve su esclavo. Los acuarianos no forman parte en ese tipo de comportamientos, pero de algo de lo que sí puedo estar seguro es que los acuarianos no olvidan. No olvidan cómo se sintió en ese momento, y mucho menos si no ha habido perdón por parte de quien los ha machacado. Y es que no olvidan de que eres un imbécil. Y pasarán los años, y aunque evidentemente no lo recuerden cada día, y si hay algo que les recuerde a ese momento, lo recordarán como si fuera ayer. Yo, como persona del signo Acuario, siempre he creído que la vida pone tarde o temprano a cada uno donde se merece. Eso sí es seguro que pasará, y es por eso que estoy seguro que la venganza llegará sola. En el momento menos esperado, la vida te pondrá frente a frente con esa persona quien te machacó. Y esa persona del signo Acuario, que está dañada, engañada, tendrá al final la posibilidad de decidir si quiere ejercer la revancha. Quizás la tome o quizás no, pero estoy seguro de que estará en sus manos decidir. Y es que las personas del signo Acuario tienen un problema. Tienen el problema de ser muy confiados, porque ellos creen que todas las personas serán como ellos, sin engaños, sin mentiras. El único problema es que se confían y no ponen un alto a tiempo a esa persona, por confiar y creer de que las cosas marchan bien. Las personas del signo Acuario no son de dar segundas oportunidades, y si esto pasa, esto es una en un millón. Ellos tienden más a alejarse, a buscar su propio camino, y aunque tú no lo sepas, con el pasar del tiempo, te perdonarán. Internamente lo harán. Perdonar no significa olvidar, es aceptar lo que pasó sin que duela. Todo esto implica para la persona del signo Acuario dejar de llevar acciones que buscan la venganza para castigar. El perdonar es un proceso que lleva tiempo, pero Acuario tiene claro que el no hacerlo tiene sus consecuencias. Lo hace internamente, por el bien de ellos mismos. Tienes que saber que las personas del signo Acuario toman el perdón de una manera muy diferente. Para ellos el perdón es un proceso muy individual. El perdón para las personas del signo Acuario requiere de mucho esfuerzo por ver con benevolencia a quien los agravió y aceptar las partes de ellos mismos que en algún momento rechazaron. Queda claro que de todo esto nunca te vas a enterar. Solo lo hacen por estar más tranquilos. A fin de cuentas, eso no quiere decir que olviden el agravio recibido. Ellos avanzan más allá del dolor, rehaciendo sus vidas y dejando atrás el pasado. Acuario cree que empeñarse en la ira es como agarrar un carbón ardiente y arrojárselo a otro, y quien se quema eres tú. Así que tampoco andes pensando que a esta persona del signo Acuario a la que engañaste, manipulaste y le fuiste infiel, ande pensando en ti toda la vida. El pasado pisado. Para ellos, lo mejor es borrón y cuenta nueva. Acuario prefiere alejarse de esas personas que les hace daño, a esas personas que les impide crecer y ser felices. Prefieren alejarse de esas personas que les contagian esa serie de preocupaciones y malestares que no tienen nada que ver con ellos.
alejarse para sentirse libre y sentirse bien. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.